Bendiciones, soy el profeta Caleb Williams. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Estamos aquí en nuestra serie sobre los sentidos proféticos del vidente. Voy a tener tres temas, donde voy a hablar específicamente acerca de las tres áreas más profundas que debe desarrollar un vidente para poder fluir o funcionar proféticamente. Vamos a hablar, número 1, de la visión profética. Número 2, vamos a hablar de la audición profética. Y número 3, vamos a hablar de la percepción profética. Lo primero que quiero hablar en este tema es hablar acerca de la visión profética. Y estas tres clases están diseñadas para ayudarte a madurar, a crecer espiritualmente y a drenar a nivel espiritual muchas cosas que yo sé que están ahí, porque cuando tenemos un don espiritual, tenemos un llamado profético, muchas veces ese don, cuando no ha sido desarrollado o no ha sido llevado al próximo nivel, sentimos ese estancamiento y podemos manifestarlo en diferentes formas, como por ejemplo tristeza, amargura, depresión, dolor, angustia, desesperación o ansiedad. Entonces muchas de esas emociones o de esos sentimientos negativos están allí queriendo simplemente drenar realidades que están pasando dentro de nuestro espíritu. Así que quiero hoy tocar un tema muy especial que es acerca de la visión profética. ¿Cómo es que podemos ver lo que el Señor hace, o cómo podemos ver aún más en el reino espiritual? Lo primero que tenemos que entender, en nuestra base está en el libro de Efesios capítulo 1, verso 18. El apóstol Pablo le habla al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y le dice: yo oro al Señor para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. En otra traducción dice: los ojos de vuestro espíritu puedan ser alumbrados. Lo primero que tenemos que entender aquí es la dinámica espiritual para poder ver. A nivel científico existe mucho material que podemos profundizar e indagar para poder descubrir acerca de la dinámica entre la refracción de la luz cuando golpea el sistema ocular y cómo podemos distinguir los colores y de la realidad, cómo podemos distinguir los colores, la forma, las estructuras, hasta que posteriormente nuestro ojo se vuelve clínico o mecánico en la captación de los objetos. Pero cuando hablamos desde este texto bíblico, la Biblia dice que el Padre, Él ora para que el Padre alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y la palabra que aparece ahí es fotizo, porque en el reino espiritual, para poder profetizar, lo primero que tenemos que entender es que el vidente profetiza basado en lo que él puede ver o percibir. Cuando tus ojos espirituales son despertados y son golpeados con la luz de la palabra, con la luz de Cristo, entonces tus ojos se abren y puedes comenzar a mirar en el reino espiritual. Lo primero que tenemos que entender es que para poder ver correctamente, nuestra vida tiene que estar alineada a la palabra. Es decir, la Biblia, las escrituras, la palabra de Dios, lo que ha salido de la boca de Dios, comienza a generar en nosotros esa luz, ese impacto de luz, que entonces hace que nuestro espíritu se engruese y podamos mirar de manera más profunda en el reino espiritual. Lo segundo es que dice que Él ora para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Esa palabra entendimiento es la palabra biná. Desde la perspectiva hebrea, la sabiduría hebrea enseña que existen 10 canales o 10 formas espirituales a través de las cuales Dios se manifiesta en los hombres. Y una de ellas, de estas dimensiones para poder entender la profundidad de lo que es el ser divino, es llamado Biná. Existen dos que son muy importantes: Jogma y Biná. ¿Qué pasa? Que Jogma tiene que ver con sabiduría, pero Biná tiene que ver con entendimiento, porque hay una realidad espiritual donde la revelación tiene que pasar por la realidad de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad cognitiva o de aquellas cosas que regulan nuestra capacidad cognitiva para poder ser expresadas de la manera correcta. Y esto es lo que pasa con muchos videntes. Muchos videntes tienen un llamado divino, tienen un don profético genuino, real, consistente. Pero el problema es que muchas veces no conocen los protocolos de ejecución de ese don, cómo ese don funciona y cómo ese don, cuando está funcionando correctamente, no solamente genera paz emocional y espiritual, sino que genera abundancia, prosperidad, gozo. ¿Por qué? Porque tu don, quiero que sepas esto, está alineado a tu diseño.
El diseño con el que viniste, con el que Dios te mandó a la tierra, ese diseño es el que permite que tú puedas ejecutar, ser o fluir como Dios te llamó o como Dios te hizo ser. Entonces, muchas veces ese diseño, cuando nuestros dones no están realmente correctamente regulados, eso genera caos, genera desilusión, genera emociones negativas, porque no significa, no es que tú puedes vivir, ¿verdad?, sin estar con el don, pero que cuando tienes el don y no has ejecutado correctamente, lo que ocurre es que tu vida comienza a sentir como un despropósito. Porque el don lo que hace es que te habla de cuál es el camino hacia tu propósito o para qué tú viniste a la tierra. No me digas tú a mí que tú naciste para ser profeta y tú no vas a ver ni una hoja de lechuga en visión. No. Si ves, es porque eso está hablando de que hay un don o un llamado que quiere desarrollarse, que quiere Dios llevarlo al siguiente nivel. Entonces, muchas veces no somos coherentes emocionalmente. ¿Cómo así, profeta? Fácil. Sabemos que tenemos un don, sabemos que tenemos un llamado, pero nos falta el desarrollarlo o el ejecutarlo o el ejercerlo correctamente. Y de la misma manera, cuando tenemos el don, pero no lo ejecutamos correctamente, vivimos un montón de cosas que no nos dejan avanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el motor principal de nuestro tema del día de hoy? Que puedas ejecutar aquello que Dios ha dicho que tienes que hacer. Y quiero hablar, antes de terminar nuestro tema de hoy, acerca de los 3 niveles de visión que existen. ¿Cuáles son los 3 tipos de visiones que puede experimentar un vidente? Número 1, impresiones mentales. Esas impresiones mentales son imágenes espontáneas que cruzan la mente del vidente. Puede ser en un momento de oración, puede ser en un momento donde esté caminando en la calle, puede ser en un momento donde simplemente le toma de la mano a alguien o saluda a una persona o acaba de conocer a alguien. Esas impresiones mentales son muy poderosas porque son tu don, es tu llamado, es tu esencia diciéndote quiero salir a la luz. Esas imágenes esas impresiones mentales son imágenes que son colocadas por el Espíritu de Dios, porque el don llegó el tiempo en el reloj biológico espiritual de que tú lo expandas o lo desarrolles. Pero lamentablemente muchas personas a nivel mundial se pasan años y años y años y años con eso ocurriendo, con esa situación ocurriendo en sus vidas, con ese don desarrollándose, pero sin darle efectividad o precisión correcta. Y hoy yo quiero decirte que este es el tiempo de que puedas despertar tu visión, liberar eso que Dios te ha dicho y poder ministrarlo a la gente en diferentes partes del mundo en donde Dios te ha colocado. Y para eso quiero invitarte. Vamos a tener 2 días de entrenamiento intensivo, 2 días espirituales de entrenamiento y de transformación. Yo no hago esto todo el tiempo, pero hemos decidido hacer esto este mes de enero, a final de enero, solamente 2 días. Va a ser por tiempo limitado. Va a estar el precio $29, algo que es menos que un café de Starbucks o de un McDonald's. Vas a tener acceso a 2 días conmigo y todo mi equipo de entrenamiento, donde vamos a indicarte cómo puedes desarrollar tu don, cómo puedes crecer en tu llamado, cómo puedes sanar aquellas heridas que te están impidiendo ir al próximo nivel, cómo puedes ejecutar correctamente ese llamado con limpia conciencia, como dice la Biblia, y cómo puedes poner en ejecución aquello que Dios ha puesto dentro de ti. Mucha gente, aunque tiene impresiones mentales, y voy a hablar de los otros 2 niveles, como son las visiones abiertas, los trances y los sueños, tienen estas experiencias, pero no pueden ir más lejos o no saben cómo regularlas, cómo llevar su don al siguiente nivel. En estos 2 días de entrenamiento voy a enseñarte cómo hacerlo, cómo profundizar en eso, cómo crecer en eso que Dios ha puesto dentro de ti y cómo ir más lejos en ese llamado que Dios te ha dado y en ese diseño original con el que naciste. Segundo nivel o el segundo tipo de visión son las visiones abiertas. Estas visiones es ver algo fuera de la mente superpuesto sobre la realidad física. Yo estoy aquí en este momento y de momento comienzo a ver que estas paredes se desvanecen y me encuentro en una montaña. O comienzo a ver una visión de otro lugar que no es el lugar donde estoy. Y eso se llama visiones abiertas. William Branham, para mí uno de los más poderosos videntes que ha existido, ¿verdad?
tenía este tipo de experiencias, donde las experiencias espirituales lo absorbían. Entonces, este es el segundo tipo, el segundo nivel en el que podemos ver visiones. Pero hay un tercer nivel que es también interesantísimo, y es el nivel de trances y sueños. Es cuando los sentidos físicos se suspenden, o tú te duermes o entras en un estado delta o teta, como se le llaman a los estados de conciencia, y tú allí comienzas a experimentar una revelación espiritual profunda. Puede ser una visión, puede ser una experiencia, o puede ser un viaje espiritual donde sientes que te moviste de locación espiritual o switchaste tu conciencia, pero esto es parte de una experiencia sobrenatural que el Espíritu Santo la trae, porque lo dice en el libro de Job, capítulo 32, que el Espíritu Santo trae estas experiencias para revelar su consejo, para guiar a los hombres y para darle instrucción espiritual. ¿Qué pasa? Mucha gente tiene experiencias a nivel visual, pero no tiene la realidad de cómo poder profundizar en un poco más profundo. Quiero darte voy a decirlo así de esta manera, un ejercicio visual. Vas a tomar un salmo, cualquier salmo que quieras, vas a sentarte a respirar profundo, a leer el salmo y a tratar de ver escena por escena cada cosa que aparezca en este salmo. Imagínate que elegiste el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En ese momento yo creo que tú trates de tomar tu mente, tus pensamientos, y trasladarlo a ese texto y entrar y caminar junto al pastor y ver la escena literal dentro de tu mente. ¿Cómo se vería ese texto si en vez de tú leerlo, lo estuvieras mirando o experimentando de manera visual? ¿Qué va a hacer esto? Y voy a guiarte en las próximas clases, voy a guiarte a más entrenamientos. ¿Qué va a hacer esto? Este primer ejercicio lo que va a hacer es que va a posicionar tu mente en que dejes de experimentar visiones ilegibles y comiences a ver como si toda una película estuviera pasando dentro de tu mente, dentro de tus pensamientos. Eso va a hacer que la parte visual dentro de tu cerebro comience a aclararse o comience a abrirse, y que puedas gestionar mejor la capacidad visual dentro de tu espíritu. ¿Por qué? Porque dice que Él, el Padre, a través de su palabra, es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Voy a dejarte un secreto. La Biblia dice que Jesús, Él dice, yo no puedo hacer nada sino lo que veo hacer al Padre. ¿Sabe cuál es el secreto? Que el poder para operar en milagros poderosos tiene que ver con las visiones proféticas. Así que ya sabes, quiero invitarte antes de irme y de orar por ti, quiero invitarte a estos 2 días de entrenamiento. El link va a estar aquí debajo. Cuando cliques en la descripción del video, te voy a dejar el link para que puedas clicar y puedas acceder a este entrenamiento de 2 días intensivos de entrenamiento sobre escuela de videntes. Vas a aprender principios profundos de cómo funciona tu don, cómo liberar cargas espirituales, cómo dejar de estar sufriendo porque ves algo que no puedes evitar, o que tienes experiencias y visiones que la gente dice que estás loco, que no entiendes, que muchas veces no entiendes, que no sabes cómo interpretar. En este evento vamos a tener 2 días de transformación, donde vas a dejar de estar mirando para estar alineado en tu don profético y en tu llamado espiritual, y crecer y avanzar e ir a donde Dios ha dicho que tienes que ir. Así que ya lo sabes. Quiero orar por ti antes de irnos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por cada persona, por los miles que nos ven en diferentes partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica. Gracias por cada uno de ellos. Los bendigo en tu nombre, Jesús, y declaro en el nombre de Jesús que sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales comiencen a ver como nunca antes ellos habían visto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos dentro. Shalom.